inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantojas. Bienvenidos a Prototipas, el podcast de Radio Prisma. Somos Juli, Flora, Marcia, Fa y Osa Mayor. Una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Prototipas. Estamos en Prisma, espacio creativo, acá en el barrio de Meridiano Quinto. Y hoy vamos a estar charlando sobre la mirada en múltiples resonancias con esta idea. Y vamos a estar hablando un poco de algunos temas que nos atraviesan como tipas filosas. Un poco como sugerencia de algunos oyentes que habían tirado algunos temas en las redes, que invitamos a que quienes quieran puedan escribir y sugerir qué temas les gustaría que conversemos o que se discutan. Y algunos de los temas que habían salido eran, la mirada, existencialismo, corporalidades, y un poco constelando esos diferentes ejes es que planteamos este cuarto episodio. Bueno, y vamos a empezar contando el análisis que hace del fenómeno de la mirada Sartre, Jean-Paul Sartre, un autor francés. Y él, cuando analiza este fenómeno, propone una escena. Y en esa escena hay una persona mirando a través de una cerradura o escuchando a través de una puerta, con toda su atención focalizada en intentar ver qué pasa del otro lado de esa puerta. La intriga. Un guayer también, siempre aparece. Temas recurrentes. Bueno, y está toda su atención puesta allí hasta que tal vez escucha pasos o advierte que alguien puede estar espiando a esa persona que mira atrás de la cerradura, y entonces automáticamente aparece el avergonzarse. Entonces, de repente, si yo estoy mirando por una puerta y siento pasos, me corro de esa puerta, me miro a mí mismo. ¿Qué va a pensar esa persona? Va a decir que soy una chusma, seguramente. Entonces, dejo de prestar atención a eso y paso a prestar atención a esa mirada que le estoy dando a ese otro o a esa otra. ¿Cuál es la imagen que le estoy dando a esa persona y al mundo? ¿Qué se dirá de mí? Entonces esa persona que me ve, aunque también puede ocurrir que yo haya escuchado pasos y sienta esa mirada y realmente no haya nadie mirándome, pero la cuestión es que si hubiera alguien mirándome, me dejaría fijada en esa faceta mía de chusma, ¿no? Me dejaría ahí cosificada. Y bueno, este ejemplo lo utiliza Sartre para pensar que siempre el encuentro con los otros y con las otras, con lesotres, se da a través de la mirada, y esa mirada constituye un juicio sobre mi persona que termina condicionándome, ¿no? Termina fijándome y haciendo que yo tome cierta actitud teniendo en cuenta qué va a decir la otra persona de mí. Totalmente, lo que es un detalle casi biográfico, pero bueno, la imagen de Sartre la solemos tener en mente,
Y él era una persona con una mirada muy particular, porque tenía un estrabismo muy marcado en los ojos también. Y siempre llama un poco la atención que él se haya centrado en esto de qué ven los otros de una, cuando él, teniendo en su propia mirada no algo también tan notorio, a mí siempre me parecía algo que llamaba la atención, no sé. Sí, porque además estoy pensando que cuando una está con una persona que tiene estrabismo, que ve, no sabes muy bien a dónde está mirando. Tal cual. ¿No? Si te está mirando, pero seguramente como todos somos medio perseguidas, creemos que la mirada se fija en una, ¿no? Totalmente. De algún modo lo trágico es que esa mirada siempre está presente, ¿no? Sí, de algún modo no hay manera de escapar de la mirada del otro, pero Sartre creo que deja entrever la posibilidad de alguna manera no deshacerse de la mirada, pero sí decidir a qué mirada se le da lugar y a qué mirada no. Es decir, si yo tomo una decisión y me afirmo en esa decisión, al mismo tiempo debería poder evadir aquellas miradas a las que no quiero darle lugar. Hay un peso muy fuerte y tiene sentido con esto que vos comentás, Marcia, en el lugar que tiene el sujeto en la filosofía de Sartre. Por eso es conocida como la última filosofía del sujeto, la última filosofía donde la decisión voluntaria, consciente de las personas, individual. Exacto, individual, tiene todavía mucho peso. Después va a venir, en la época ahí contemporánea con Sartre y la época que sigue, va a venir toda la corriente estructuralista y postestructuralista que va a descentrar ese sujeto y que va a insistir en los condicionamientos y no en las posibilidades de tomar decisiones libres, ¿no? De qué mirada me hago cargo, de qué mirada sí, no yo me hago pensaba cargo. en eso, porque por un lado, digamos, la mirada te condiciona, pero por otro lado, la mirada te constituye. Y también cuando uno decide dejar de lado una mirada, no es que desaparece, ¿no? Sino que sigue jugando un rol en tu constitución, digamos, en lo que sos. Sí, incluso estoy pensando que cuando una decide a qué mirada le da lugar y a qué mirada le da la espalda, en ese dar la espalda estoy siendo consciente de que esa mirada existe y que yo decido darle la espalda, ¿no? Entonces termina estando siempre presente. Bueno, y con su misma compañera, ¿no? Podemos encontrar esta discusión entre si una o uno puede decidir o no a qué mirada le da lugar y a qué mirada no. Exacto, porque Simone de Beauvoir ya antes de que se consolide tanto el estructuralismo y que insista en los condicionamientos, ella era filósofa también, aunque quizás elegía nombrarse más como ensayista o como escritora que como filósofa, un poco se supone rehuyendo todo el peso que tiene la filosofía en cuanto al sujeto varón, al filósofo que reflexiona, ¿no? Y ella siempre decía, no, yo hago literatura, yo escribo ensayos, pero era filósofa y bueno, y ella conocía muy bien toda la teoría de Sartre y la de ella, porque además de ser compañeros y pareja, una de las primeras parejas que enarbola esta idea del mundialmente conocidas por el amor libre, pero ya sabemos que desde tiempos de Les Philosophes Cyniques ya estaba esta idea del amor libre. Bueno, pero Simone de Beauvoir y Sartre eran una pareja intelectual, conocidos mundialmente así. Y Simone de Beauvoir ve muy tempranamente esto, que Sartre tenía una filosofía que era en algunos aspectos optimista y que consideraba siempre, por ejemplo, que cualquier situación permitía que ejerciéramos nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, podíamos elegir a qué mirada dar la espalda. Y Simone de Beauvoir empieza a ver que hay situaciones donde las miradas nos fijan en ciertos estereotipos o en ciertos lugares de los cuales no es tan fácil salirse y tampoco es voluntario. En uno de sus libros más conocidos es El segundo sexo, que ella publica en 1949. Entonces ella ahí empieza a hablar de ciertas miradas que nos condenan a una recaída en la inmanencia, así lo dice ella, una recaída en el carácter de objeto. Y ella ve que eso pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que sistemáticamente son cosificadas o son vistas como seres sin agencia, y ve también que pasa lo mismo, y usa una analogía con otros grupos, que no en tanto que personas, sino en tanto que grupos, son cosificados, como por ejemplo las personas judías o las personas negras afrodescendientes. Sí, en sintonía con eso,
desde estas latitudes, los feminismos negros, los feminismos decoloniales, piensan y critican, problematizan estas miradas generizadas, racializadas, que constituyen a estas alteridades en ese otro insalvable. En ese sentido, por ejemplo, los feminismos negros, acá en Argentina, donde hay una invisibilización enorme del componente afrodescendiente, critican esa invisibilización y cómo se exotiza, por ejemplo, a la mujer negra, que en el imaginario social más corriente está asociada a las fantasías sexuales, por supuesto para el placer de los varones blancos, ese uno hegemónico. Y dicho sea de paso, hablando de esa mirada colonizadora que constituye a ese otro en un sujeto racializado, generizado, en Argentina además tenemos una gran exotización y excentrización de las mujeres indígenas, las cholas también en Bolivia, y aprovecho de saludar y felicitar a este grupo de mujeres, las cholas, que subieron a la Aconcagua, hicieron cumbre pese a que se les decía que no podían subir. Pero bueno, este es un gran tema que en el último tiempo fue cobrando mayor importancia, ¿no? El de pensar la alteridad en términos de racialidad, de generización, y con las epistemologías otras, las epistemologías que le dan importancia al punto de vista, a la situacionalidad, se ha ido problematizando, ¿no? Que además de que como mujeres nos constituimos a partir de la mirada de los varones, y que nuestra mirada tiene un movimiento que vuelve hacia nosotras, atravesada por esa mirada del varón. También, si le agregamos el plus de la racialidad o de la pertenencia étnico-racial, eso hace una combinación bastante más explosiva. Sí, ahí aparece un poco con fuerza en el último tiempo la figura de Silvia Cusicanqui, que hablábamos un poco a partir de ella, fue que nos empezamos a reunir también, porque estábamos en sintonía leyendo el libro Un Mundo Cheje es Posible, que salió el año pasado por la editorial Tinta Limón, y también salió una entrevista muy linda que le hizo Ana Cacopardo en el programa Historias de Vidas. Muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, y empezamos a charlar, y justamente esto, Cusicanqui trabaja esto que decía Fa, cómo la episteme occidental, constituida como hegemónica, lo que hace muchas veces es reabsorber ciertas demandas de visibilización, incorporándolas al discurso y presentándolas como novedad, ¿no? Como pasa a veces con el concepto de descolonialismo, ¿no? Ella trabaja bastante para mostrar que en realidad las epistemes diversas, las epistemes comunitarias, tienen que ver con incorporar la práctica y el pensamiento como una síntesis, ¿no? No como algo escindido, sino esto del sentipensar, del pensar haciendo, de recuperar la imagen, ¿no? Lo vemos en Sociología de la Imagen, como ella analiza a partir de imágenes y de iconografías, y no se queda tanto en el texto de análisis sociológico. Y por ejemplo, en ese librito chiquito que se llama Análisis de los discursos descolonizadores, o algo parecido a eso, ella toma unas imágenes. ¿De quién eran las imágenes? Melchor García Mercado. Melchor Mercado. Y hay una figura que a mí me llamó la atención, que es la del poeta astrólogo, que la otra vez hablábamos justo de astrología,
Y el poeta astrólogo era una figura de sabiduría, eso es un sabio, ¿no? Una persona que conjuga varios saberes a partir de la observación también de los astros. Bueno, entonces lo que hace Cusicanqui es esto, ¿no? Recuperar las figuras, pero no en términos de lo extravagante, de lo exótico, sino en la diversidad esencial como posible, ¿no? Como posibilidad, porque también hay una idea muy linda que ella dice que un poco se mete con el debate del Estado, en definitiva, ¿no? Que ella dice, bueno, la constitución política estatal tiene un límite y por más que intente incorporar la figura del indígena, ¿no? Como pasa con Evo Morales, tiene un límite constitutivo el Estado, que es que no reconoce la diversidad de las comunidades. Y bueno, se debate bastante sobre esto, ¿no? Cómo pensar una convivencia comunitaria. Y algo muy interesante en relación con esto que decías también, de que toca esto del convivir, de la inclusión, ella es muy crítica de esos conceptos. Y para volver a esta imagen del poeta astrólogo, es que ella, uno de los conceptos principales, concepto de acción, no es solo un concepto, es el de Cheje justamente, que está en el título del libro, y que es la idea de pensar una episteme aymara, quichua, desde los pensamientos y desde los haceres que existen acá en el altiplano, y que conjuga los opuestos. Ya no es una idea del tercero excluido, ¿no? De esto o lo otro, de incluir la diversidad como una alteridad siempre, ¿no? Desde una lógica quizás más estatista, vertical, sino de tratar de pensar cómo coexisten todo el tiempo antagonismos sociales. Y la sociología de la imagen, el desafío que nos hace descolonizador es ese, ¿no? Tratar de abandonar este episteme de A o B y empezar a pensar las complejidades. Algo que subvierte completamente la lógica moderna con sus binarismos, ¿no? Donde la imagen o el cuerpo es opuesto a la mente, el pensamiento, y es interesante lo que propone Silvia Rivera Cusicanqui. También pensaba la importancia que tienen las imágenes en Silvia Federici, en el Calibán y la Bruja, que también es muy crítica de toda la colonialidad moderna, donde el discurso legítimo, racional y constitutivo es el discursivo, y cuando se le da tanta importancia a la imagen, se está subvirtiendo toda una lógica que equipara racionalidad con discurso, cuando en realidad la mirada es algo que excede la lógica del lenguaje discursivo. Por tanto, es súper vital el aporte que hacen estas autoras y que intentamos traer acá a discusión, y que intentamos también hacer desde nuestras filosofías. Que también digo, pensándolo ahora, ¿no? En estas cosas que aparecen en el diálogo grabando, cuando Foucault hace el análisis del panóptico, ¿no? Para caracterizar la sociedad disciplinaria, y habla, ¿no? De las visibilidades como una parte constitutiva, no solo los enunciados o el discurso, sino también las visibilidades, como eso condiciona una sociedad, por supuesto desde otro lugar, pero está planteando algo que tiene que ver con esto, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura en una sociedad, la organización espacial que tiene que ver con la imagen, con la mirada, nos condiciona también en las reglas, en las discriminaciones, ¿no? Comentábamos antes de las redes sociales. Eso estaba pensando justo. Inmediatamente a eso, como estamos todo el tiempo ahí, y la mayoría de la población, y sobre todo acá en la Argentina, tienen Facebook, tienen Instagram, tenemos, y estamos mostrándonos
mostrándonos, no sé, sí, Flora no tiene Instagram. No me escrachen Y acá. Marcia recientemente, pero ya van a tener todas. Cómo nos mostramos, cómo seleccionamos cuidadosamente qué vamos a subir, qué no subiríamos ni ahí, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el Instagram, bueno, ahora Facebook lo tiene, pero por ahí no hace tanto foco en eso, pero el Instagram que tiene los filtros, entonces como que nunca sale la foto tal cual es. Y después está lo que uno sube, después entrar simple. Yo conozco mucha gente que tienen Facebook y no suben nada, y lo tienen para mirar a los demás, ¿no? El mirón, la figura del mirón. Sí. ¿Qué diría Sartre si viviera en esta época de las redes, ¿no? Donde la dimensión de la mirada de la otra persona está jugando este papel. Sí, y además que pasa a formar parte de nuestra vida, en tanto parece que hay que hacer cosas que después sean susceptibles de ser mostradas en Facebook o en las redes. Entonces muchas veces, en vez de estar viviendo la situación y estar metido en esa situación, como cuando miro a través de una puerta en donde estoy ahí viviendo eso y concentrado en eso, estoy más pensando en qué imagen voy a dar, Y el like. qué foto puedo sacar de esa situación, una foto que además pueda ser subida y entonces parece que vale más lo que voy a mostrar que lo que estoy viviendo. Sí, Y ahí también me aparece el tema de si realmente podemos elegir lo que, por ejemplo, publicamos en Facebook, porque hay un condicionamiento, esto que dice Juli, bueno, buscar el like, ¿sí? Sabés que hay formatos de fotos o de contenido que van a tener más likes que otros, entonces no es tan voluntario, tan racionalmente individual la decisión de elegir una foto, una mirada o no. No, la elegís en función de que sabés que esa foto va a obtener me gustas o va a obtener cierto reconocimiento en el mundo de las redes, ¿no? Si no pasa ahí, también no existe, ¿no? Es como, no Claro, sé, si no te pusiste fuiste fotos de las vacaciones, ¿no? claro. No, sí, pero no subiste nada de las vacaciones en Facebook. Y no sucede entonces. O también, si está, necesariamente sucede, como si personas que suben, no sé, una vida en pareja súper felices y en realidad no es así, sino que es... La imagen. Inversamente proporcional a veces. Claro. Eso es, bueno, muy típico de ver en las redes que nos inundan. Bueno, yo quiero decir, ya que surgió, que hace, no sé, un año debe hacer o más que tengo la misma foto de portada en Facebook. Como no tengo Instagram, solo puedo hablar de Facebook. Y puse una foto de una imagen que me súper impactó, que es de Calibán y la Bruja, que cuando la vi me choqueó, y que son estas mujeres albañilas. Yo no sé si la tienen la imagen. Es un grabado de la época medieval, no sé, Sí. del 1400 y pico, 1500, donde hay dos mujeres con esos gorros como cónicos que tenían una tela encima, estilo lo que vimos en las películas de la Europa medieval, y están haciendo una pared de ladrillos, están pegando cemento, una de un lado y la otra está como sosteniéndole el ladrillo. Son dos mujeres que están absortas en esa tarea que están haciendo, y es una tarea de albañilería que yo no sabía que era algo que estaba tan extendido, pero que en la Edad Media muchas mujeres trabajaban en el gremio de la construcción. Y cuando vi esa imagen, que la vi en el libro de Silvia Federici, me impactó un montón porque de alguna manera interrumpía un flujo de imágenes que siempre tienden a mostrar a las mujeres en actitudes pasivas o languideciendo o haciendo cosas que aluden al estar disponible, ¿no? Para la mirada de un otro presumiblemente varón. Incluso en el arte, ¿no? Cómo se representa a la mujer en el arte y la mirada de la mujer. Hay algo que es muy recomendable, que es una serie que produjo la BBC, creo que en 1972 se pasó en televisión, o sea, como que digamos Telefe acá, y que la hizo John Berger, que es un crítico de arte y también escribió varios libros, y él analizó en el capítulo 2 de esta serie que se llamó Modos de Ver. Son solo 4 episodios que duran media hora y son increíbles porque él está con un look setentoso, con una camisa, un pelo así medio con jopo, y bueno, y habla de una manera que te interpela un montón.
Y él analiza justamente eso, como el desnudo, ¿no? En el arte occidental existe un género que es el desnudo, que el 99% de lo que representa son figuras de mujeres o figuras feminizadas, y siempre están en poses así de... Lo que las caracteriza es estar disponibles. Y Berger ahí en esta serie que recomiendo, que se llama Modos de Ver, dice que ocurre algo que es como si los varones mirasen a las mujeres, y hoy podríamos decir a cualquier corporalidad que es feminizada también, ¿no? Y las mujeres o las personas feminizadas se ven a sí mismas a través de esa mirada que las observa. Entonces hay como esto que aparece en el arte, ¿no? La maja desnuda, el desayuno sobre la hierba, estas imágenes de mujeres que están ahí como a la espera y con una mirada medio seductora hacia un otro, cómo eso va pregnando y va condicionando también la forma en la que una, cuando se ve en un espejo, inconscientemente capaz que hace una cara o hace pose, o a mí me pasa eso, te encontrás en una vidriera o en el espejo de un auto Y hasta algo decís capaz también. ¿Ah, sí? Algo te decís por ahí, sí. ¡Qué guapa! Qué guapa, qué churra. No, por ahí, viste, cuando estás, no sé, por ir a, no sé, hablar con alguien, hacer algún planteo y medio que un ensayito te haces ahí como... A ver cómo se va a ver mi cara cuando yo le diga esto. Sí. Pero nunca es como azaroso ese encuentro, ¿no? A mí me pasa cuando me veo el reflejo y alguna cara me hago. ¿Y por qué si soy yo la que me estoy mirando? Pero ahí opera algo de esto de que no soy yo, es como una mirada de un otro que me mira, es medio raro. Hay una moda también del Instagram especialmente, así como, no sé, como están las fotos de los pies, ¿no? Por lo general son de chicas que sacan fotos a los pies, están las fotos también de vidrieras y de espejos. Sí, es como... Nada, ahí como la reproducción de la mirada. Claro. De la foto de la vidriera en el Instagram para que lo vean todos. Y qué llamativo cuando esa imagen, ese cuerpo, eso que es representado por el otro, no está a disposición de, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres, a disposición de la mirada para el placer del varón, o los cuerpos negros o racializados a disposición de la mirada y la reflexión de el blanco. Estaba pensando en lo que pasó hace 2 años en Necochea con estas 2 chicas que están tomando sol en tetas, y la reacción conservadora que tienen quienes estaban alrededor es llamar a la policía, negar esos cuerpos que además eran lesbianas. Entonces, ¿qué pasa cuando los cuerpos desnudos de mujeres sobre todo, no está a disposición del placer del varón? ¿Qué reacciones despiertan? Que también hay un montón de casos donde cuerpos expuestos desnudos fueron maltratados, golpeados. Bueno, ustedes contaban la otra vez lo de esta performance de Marina Abramovic. Que bueno, sí. yo justo lo volví a ver al documental que se llama, está disponible en YouTube. Te comes algunas publicidades, pero vale la pena. El documental se llama La artista presente, ¿no? La artista está presente, creo que es. Nunca traigo las cosas precisas con sus nombres, es para que trabajen un poco más en la búsqueda. Lo vi hace unos años y lo revisé ahora por el episodio de hoy, y la verdad es que terminé llorando nuevamente porque es muy fuerte. No sé si lo pudieron ver. ¿Qué pasa en esa performance? Bueno, ella es una artista, hace performance únicamente, y desde cuando surge esta nueva forma de arte, digamos, ella es como de las primeras, en los años 70, y empieza, los primeros trabajos siempre están atravesados por una cuestión del cuerpo y de una violencia también, y siempre como es la performance, que solo es posible con la mirada del otro, si no tiene ningún sentido. Y en principio ella está en pareja con otro artista, y hacen como representaciones muy violentas, sobre todo como para representar situaciones de pareja, ¿no? Entonces, no sé, hay escenas, estas son de las primeras, no están en blanco y negro y aparecen ahí en el documental,
donde vienen corriendo uno de un lado, el otro del otro y se golpean, se chocan. Y están desnudos, por supuesto. Se chocan, Marina se cae porque, bueno, obviamente él es varón, entonces como que la empuja más fuerte, ella termina en el piso, es como... Y la gente está, bueno, alrededor mirando esa situación constantemente. Y ella empezó como a laburar la cuestión de ir corriendo el límite, ¿no? Y resulta que pasan los años y el chabón no la puede seguir. Llega un momento que no la puede seguir y ella se vuelve como muy profesional de la performance. Entonces para ella terminar el acto es fundamental y no importa lo que pase. Y hacen una última ellos dos y él se descompone y bueno, y termina sola ella la performance, ¿no? Bueno, después pasan los años y esta muestra, que es sobre la que trata especialmente el documental, es sobre ella en un cuadrado, en una sala bastante grande. En principio está con una mesa de por medio, después la termina sacando y está durante 3 meses sentada en esa silla esperando a alguien que se siente enfrente para observarla. Y ahí lo loco que pasaba es que creo que un poco el plan de ella era mirarse, que nos miremos, ¿no? 2 personas mirándose. ¿Y qué pasa? Y el tiempo que esa persona quiera, incluso. Y yo revisándolo ahora, porque en ese momento cuando lo vi no me había percatado de esto, me di cuenta de que en realidad ella mira a los demás. Por toda la historia de ella es yugoslava y sus padres eran comunistas y fueron héroes ahí, ¿viste? Tiene toda una carga ahí de su crianza también muy disciplinaria, y de hecho ella dice que su madre no tenía ningún gesto amoroso con ella, y ella creció como con una disciplina muy militar y tiene unos mambos bárbaros, ¿no es cierto? Es como... Entonces en ese momento en el que ella vuelve a su cuerpo arte, porque finalmente es lo que hace toda su vida hasta el día de hoy, tiene toda esa carga de la historia. Entonces es como que las personas que se sientan enfrente de ella a observarla ese rato se conmueven mucho, porque realmente ella tiene una mirada con mucho pesar, con mucho dolor, y te lo transmite, y es muy fuerte, es tremendamente conmovedor ver cómo las personas simplemente por mirarla se ponen a llorar, y ella capaz que un día estaba de una forma también y otro día estaba de otra, porque imagínate, fueron 3 meses. Es muy fuerte el video cuando en esa performance una de las personas que se sienta enfrente de ella para verla es Ulay, ¿no? Su pareja que hacía 30 años que no se veían, y es impresionante, está el video en YouTube, cómo por la mirada una puede percibir toda la historia de ellos, cómo se conmueven ambos de encontrarse a partir de la mirada en esa situación de absoluto silencio. Es fantástico. ¿Qué verán de sí mismos en esa mirada, ¿no? Que les hace conmoverse tanto? Y qué fuerte también que con esa performance se muestra esta idea, este supuesto de que los cuerpos desnudos están disponibles y pueden ser apropiados por algunos otros, no por todos, porque esa violencia sexual colonial es el cimiento de la base de las jerarquías raciales y sexuales en nuestras sociedades. Se muestra, bueno, en una performance como lo que contás, Juli, y también en cada femicidio, cada transvesticidio, donde queda de manifiesto que ciertos cuerpos, no todos, ciertos cuerpos racializados, generizados, sexualizados, tienen que estar disponibles y pueden ser apropiados y deben ser apropiados por algunos otros. Hace poco salió una nota, creo que en página 12, que contaba 5 relatos o entrevistaban a 5 mujeres negras, 5 mujeres afrodescendientes que viven acá en Argentina, que son
algunas son argentinas, otras son migrantes de otros países, y contaban lo difícil que es la mirada, cómo son percibidas, cómo son vistas. Una de ellas me acuerdo que contaba que ella había venido para estudiar, creo que ella era maestranda o era doctoranda o ya se había doctorado, estaba estudiando cuestiones en la universidad, y contaba que por ahí iba a hacer un trámite y alguien le preguntaba si tenía trabajo porque le decía que en su casa precisaba alguien que vaya a limpiar. O sea, con total desconocimiento de... O sea, está buenísimo, digo, que te ofrezcan laburo de lo que sea, pero ahí había claramente un prejuicio operando porque una mujer blanca no le iban a ofrecer un trabajo de limpieza. En este caso ella era una mujer universitaria, ella decía que obviamente no se ponía a hablar de nada, pero contaban la presión y el prejuicio y el racismo que en Argentina muchas veces también se ha invisibilizado, así como la presencia de las personas afro y de lo importante que era, porque en la época, en tiempos del virreinato, había una población negra importantísima acá en Argentina. Bueno, a mí me impactó cuando hace poco estuve en Chascomús, que no conocía, y recorriendo ahí un poco. Fuiste a la laguna, Juli. Sí, claramente. y bueno, después viste que agarras el típico folletito con los puntos a visitar. Igual está todo medio ahí, no es muy difícil. Caemos en la Capilla de los Negros, que si andan por ahí, pasen, porque la verdad que me pareció lo más interesante de la ciudad ese lugar. Estar ahí adentro es un viaje al pasado directamente. En Chascomús. En Chascomús, la Capilla de los Negros, y ahí empiezo a indagar un poco más, porque primero es ese el shock, ¿qué es la Capilla de los Negros? ¿Por qué de los negros? Y empiezo a indagar y resulta que hay una población muy importante de negros en Chascomús, hoy mismo incluso, antes mucho más. Y porque bueno, habían campos hacendados y era como cuando en la época de la esclavitud se había conformado ahí, bueno, un grupo de esclavos bastante grande. Entonces después cuando se eliminan a la esclavitud, empiezan a haber descendientes, y hoy mismo hay muchos descendientes y hay muchos muy mestizos y otros no tanto. Después cuando empezás a recorrerlos, empezás a ver, a visibilizar, están ahí hoy. Y esta capilla, bueno, es muy impresionante porque es una capilla que tiene un piso de tierra. Bueno, vos estuviste, Osa, también ahí. Sí, yo estuve y me pareció por un lado interesante, por otro lado un poco aterrador, porque no sé si seguirá estando en las mismas condiciones, pero cuando yo fui estaba muy sucio el lugar y muy oscuro, y era un lugar con bastante... Me acuerdo que tenía unos cuadros de unos santos también negros, pero muy oscuro el lugar, con un santuario un poco extraño para una que está muy formateada también, ¿no? Lo que esperás de una capilla, cuando entras a una capilla está todo impecable. Claro, totalmente. Y también que bueno, yo que un poco soy en esto bastante perceptiva, sentí una energía muy particular en ese lugar. Tal cual, es como dice Osa, es fuerte estar ahí, realmente. Y más cuando estás en clave de pasar un rato, vacaciones, no sé qué, y realmente entras ahí y te querés poner en patas, porque es como sentir la tierra ahí y todo lo que habrá pasado ahí, los bailes, las charlas, que según decía esta Eloísa, que se llama, que era una negra descendiente de negros que había quedado a cargo de esta capilla, una mujer, un personaje, la verdad, muy interesante. Hay algunas entrevistas en YouTube para escucharla. Ella ya existía la capilla cuando ella nació. Sus bisabuelos fueron esclavos y bueno, ella quedó a cargo de esta capilla y cuenta un poco lo que sucedía ahí, que en realidad no era tanto un encuentro religioso, sino más de las costumbres y de ese momento de libertad y de sentirse, bueno, esto está en un barrio que se llama Los Tambores, creo, y justamente se llama así porque se juntaban en este espacio los negros a candombear y se armaban unas fiestas bárbaras, me imagino, y la cuestión religiosa quedaba bastante relegada finalmente. Era como más un encuentro
de cultura y de encontrarse, de sentirse libres ahí. Podríamos escuchar Casamiento de Negros, ya Yo que creo estamos. que la imagen que puede Es generar ideal. esa canción y la capilla es como un momento, la verdad. Vamos a escuchar. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó emplasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay qué velorio tan negro. Acabamos de escuchar este hermoso tema de la gran Violeta Parra, después de haber conversado acerca de la invisibilización de afrodescendientes, de la fijación de la mirada en estereotipos a cuerpos racializados, cuerpos generizados. Y vamos a ir con nuestra sección Las barridas de la historia. ¿Qué tenemos hoy para conversar? Bueno, la barrida de la historia de hoy es Dina Picotti, doctora en filosofía. La conocimos con Flora en el año 2010, no nos acordábamos si era 2009, 2010, en una cátedra libre que armamos con compañeros de filosofía, que era sobre filosofía latinoamericana. Notábamos esa gran ausencia y queríamos hacer presente esa filosofía, y empezamos sin saber mucho, tratando de justamente estudiar. Eran unas jóvenes. Allá por el 2010. Bueno, y en esa cátedra empezamos a invitar filósofos y filósofas vinculados con el movimiento de la filosofía de la liberación. Y Carlos Cullen nos habló de Dina Picotti y le invitamos a esa cátedra. Fue una experiencia muy linda. Dina es una filósofa muy interesante, muy amena en su hablar. Y estuve escuchando, tengo la grabación de esa charla, estuve escuchándola. Y bueno, ahí ella cuenta cómo surge el movimiento de la filosofía de la liberación. Y dice que en los años 70 había muchos filósofos y filósofas que venían de hacer sus doctorados en Europa y en Estados Unidos, y que esa experiencia, lejos de europeizarlos, los hizo tomar conciencia de su realidad y de su identidad latinoamericana. Contaba que estando allá, ella hizo su doctorado en Alemania, se juntaba con pares latinoamericanos y conformaban como un grupo con el que se juntaban. Y entonces, a partir de hacer amistad con brasileros, cubanos, empezaban a saber qué pasaba en Cuba, qué pasaba en Brasil. Y entonces, cuando volvieron de esa experiencia de estudiar en el exterior, decían, bueno, ¿y ahora qué pensamos nosotros? Y ella dice que un filósofo que era Juan Carlos Scanone, con el que ella hizo amistad estando en Alemania, cuando vuelve empieza
a planear unas jornadas de pensamiento latinoamericano. Y en esas jornadas invitan a Leopoldo Sea, a Salazar Bondy. Leopoldo Sea es de México, Salazar Bondy es de Perú. Y empiezan a preguntarse qué es el pensamiento latinoamericano, y surge ahí la filosofía de la liberación, que reivindica como liberación intelectual el pensar la propia experiencia y la propia situación, porque dice Dina, si no pensamos la propia experiencia, entonces nos dedicamos a repetir y a reproducir lo que han pensado los europeos. Y ella además decía que le llamaba la atención que todos los países europeos tenían departamentos de pensamiento latinoamericanos y acá no había departamentos de pensamiento latinoamericanos. Bueno, de hecho, ella es actualmente directora del Instituto de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, y ella cuando empieza por este camino de pensar desde la situación de latinoamericana, empieza primero a estudiar las culturas indígenas, y luego empieza a interesarse por la presencia africana y afrodescendiente en Argentina y en América. Y a ella le hacía ruido este dicho de que en Argentina no hay negros. De hecho, en esa charla ella recuerda que al presidente Menem, en una visita que hace a Brasil, le preguntan por la cuestión de los negros en Argentina, y él dice, bueno, nosotros no tenemos ese problema, eso pasa más en Brasil. Entonces ella dice, primero que lo pensaba como un problema, y por qué debería ser un problema, y bueno, y segundo que no es cierto que no haya identidades afrodescendientes incluso en cuando nuestro país. Es muy loco, bueno, recién lo hacíamos para chequear una data y sale directamente la pregunta, ¿por qué no hay negros en Argentina? Como que ya está predeterminada. Bueno, y se parece también a los dichos de nuestro lamentablemente electo presidente actual, que también hizo una declaración hace un tiempo, ¿se acuerdan? Que dijo que los argentinos descendemos todos de los barcos. Sí, hace más o menos. Pero ¿de un qué año. barcos, no? No de los barcos de esclavos, estaba suponiendo de barcos de migrantes europeos. Claro. Bueno, y Dina investigando se dio cuenta de que la presencia negra era más importante de lo que estábamos dispuestos a aceptar, ¿no? No solo porque fuera mentira que no hay negros en la Argentina, sino también porque está presente en nuestra cultura, está presente también en nuestro lenguaje, en palabras como tango, mucama, candombe, quilombo, Que habría que bochinche. Bueno, acá este barrio en el que estamos situados en este espacio, Prisma Espacio Creativo, es un barrio muy candombero especialmente. Justamente Sí, hace cuando un rato empezaba- acaba de pasar. Cuando empezaba el episodio estábamos acompañadas de los cuerda. tambores, la cuerda. Qué hermoso. ¿Y qué mitos discute Dina? Porque ella se pelea con esta idea de que no hay o se acepta que hay negros porque hay datos innegables, que durante el tiempo del virreinato no había una población importante, pero ella discute algunas explicaciones luego como que borran este pasado, ¿no? Sí, porque ella dice que la presencia negra está incluso en los rasgos físicos, no solo en lo cultural, sino también en los rasgos físicos. Y ella en esa charla decía que cuando estaba con una persona que se notaba que era un poco racista, le decía, vos has de tener un 15% de sangre negra. Entonces dicen, El nuestro... peor insulto era. Claro, no, viste como diciendo que están todos. Claro. E incluso ya decía que en la figura del cabecita negra no era solo una mixtura entre blanco y indígena, sino también hay una mezcla con los antepasados o con lo afrodescendiente, ¿no? Bueno, y Dina en una entrevista dice, bueno, tal vez este interés tiene que ver también con mi historia personal, porque Dina en Alemania conoce
a un africano con quien se casa, y se casa con él acá en Argentina, en Villa Regina, y fue todo un acontecimiento porque era una mujer muy blanca que se casaba con un hombre negro. Entonces todos iban a ese evento y quienes no podían ir después querían ver las fotos, ¿no? Tiene que ver con esto que traía hoy Fa, que era un acontecimiento exótico, ¿no? La exotización de los negros. Casamiento. Pintoresco. Sí, tal cual. Y no sé, sí, pintoresco, y tal vez haya recibido, ¿no?, críticas, Dina, por haberse casado con este señor, de quien estaba muy enamorada. También en las entrevistas ella habla de eso. Nos lo contó cuando le invitamos esa vez, allá por aquel año que no recuerdo. Contó su historia y su amor, y se la notaba así todavía enamorada. Eso es algo que siempre me llamó la atención al asistir a charlas de filosofía en algún congreso o en alguna situación más informal, que las mujeres solemos remitirnos más a la experiencia personal, a la experiencia propia, para hilar, ¿no?, como un tejido, la teoría, ¿no? Y en cambio los intelectuales varones generalmente escinden su vida personal, y esto, digo, lo tomo como algo, como un valor, esto que traen de Dina, digo, cómo uno comprende, y también pensando en Cusicanqui, cómo uno comprende en un sentido amplio de la palabra, cuando también remite a la experiencia, ¿no? Cuando puede relacionarlo con algo que le pasa o le pasó. Y es algo que caló muy hondo en los feminismos latinoamericanos y los feminismos diversos, donde el punto de vista, la situacionalidad, la biografía son centrales para poder hablar de aquellas experiencias que atraviesan a mujeres indígenas, aymaras, quechuas, afrodescendientes, mujeres de los barrios, etcétera, y ha sido algo que ha sabido aprovechar el feminismo, los feminismos, de darle una centralidad a la biografía y a la experiencia propia, y para hacer de lo personal lo político. Me acuerdo que cuando Dina vino esa vez a dar esa charla, contó muchas anécdotas de su vida, y algunas de las que serían no consideradas filosóficas, como esta de su casamiento, y que sin embargo hace a su vida, a su interés, a su pasión por estudiar un tema que estaba totalmente invisibilizado. Pero me acuerdo también que contó una anécdota que a la gente de filosofía la choqueó, la noqueó, porque ella es una mujer grande, o sea, y llegó chiquita, caminaba despacito. No sabemos su edad, pero es una mujer, podemos decir que es una mujer grande. Podemos decir que es una mujer de unos 80, ¿será? Sí, quizás o más. Y no es fácil ser mujer y tener 80 años y ser filósofa. Y me acuerdo que otra de las anécdotas que contó fue durante su estancia en Alemania, que ella había ido a la casa de Heidegger, en el que vivía en no sé, Bosque Negro, Selva Negra, no sé qué nombre tenía, y que se había entrevistado personalmente porque ella tradujo varios de los libros de Heidegger, y de hecho ella escribe una de esas compilaciones es la de Heidegger, ¿no? Esas editoriales, esas que están saliendo ahora. Sí, esos libritos de tapa negra. Sí. Hace una introducción al pensamiento de Heidegger. Sí. Y me acuerdo que cuando contó esa anécdota, la gente que estaba ahí, el estudiantado de filosofía promedio, fue como un knockout, porque imagínate, esa mujer, esa señora estaba contando que había hablado con Heidegger, que era como un ídolo viviente, y cómo ciertas cosas de la biografía parece que sí están legitimadas, que había tomado licor de cereza en la casa de Heidegger, sí. Qué rico. Pero que con quién te casaste, no, o que no. Y yo me acuerdo de otra anécdota que ella contó ahí, que pensé que ibas a ir para ese lado. Sí, ahora le estoy recordando. Que es también el ser mujer y dedicarse a la filosofía, y cómo en estos primeros encuentros en los años 70, en donde se empieza a configurar el movimiento de la filosofía de la liberación, y ella cuenta que a algunos de ellos le costaba asistir porque tuvo 3 hijos, 3 hijes ella,
Y bueno, la maternidad con la actividad académica a veces se hacía no incompatible, pero era más complicado. Y me acuerdo que después con Flora decíamos, bueno, a los varones no les pasaba eso, seguramente también tenían hijos, y sin embargo no han sentido la imposibilidad de asistir a un congreso, a un encuentro o a una jornada por tener que ocupar su tiempo Totalmente. en el cuidado, ¿no? Exacto, y que hasta el día de hoy, porque vemos las mujeres que son madres y que trabajan en la academia, muchas veces están con les hijes ahí también, y está buenísimo, pero también habla de que quizás hay otra parte que no se está haciendo Totalmente. cargo. Y en esto de poder tomar la experiencia personal para hacer de eso algo creativo, algo que nos haga pensar, algo que abra puertas, que abra cabezas, quisiera traer la novelita de Belén López Peiró, que me la regalaron hace 2 días y la devoré. ¿Por qué volvías cada verano? Se llama. Belén escribe este libro referenciando su triste experiencia con un tío abusador. Y la verdad que es un libro que lo quiero traer para que, porque creo que lo tenemos que leer todos, todas, todes. Es una historia contada en polifonía, bajo diferentes miradas. Cada personaje que habla es una parte de ese cuadro, ¿no? Perverso, triste, que le tocó vivir. Y lo maravilloso es que ella logra hacernos pensar en qué sitio de esos cuadros estamos situados, ¿no? Muchas veces las voces de estos personajes que ella va trayendo, estos narradores en primera persona, resuenan con algunas cosas nuestras, ¿no? Y yo quería traer esto pensando en la mirada, pensando en la experiencia personal, porque me parece algo muy increíble poder generar esa amplitud, ¿no? De como una cámara de fotos cuando se abre el eje, ¿cómo se llama? El diafragma, ¿no? ¿No? Para que se abra para captar ese momento de luz. Bueno, eso es lo que hace Belén en su libro. Es como que de una situación muestra todo una constelación de posibles miradas y bueno, y también en homenaje un poco a la valentía de ella y a la posibilidad que tuvo de crear, cerrábamos con un poema de Margaret Atwood, una escritora canadiense, yo se la quiero dedicar personalmente a Belén López Peiró, y se llama Una mujer pobre aprende a escribir. Está en cuclillas, los pies desnudos, abiertos, sin gracia, la falda metida alrededor de los tobillos. Tiene la cara marchita y agrietada, parece vieja, más vieja que nadie. Probablemente tiene 30 años. Sus manos, también arrugadas y agrietadas, garabatean con torpeza. Su pelo está escondido. Escribe con un palo laboriosamente en la tierra húmeda y gris, mientras frunce con ansiedad el ceño. Escribe letras grandes, anchas. Ahí está terminada, su primera palabra hasta ahora. Nunca pensó que podría hacerlo. Ella no, eso era para otros. Mira hacia arriba, sonríe como disculpándose, pero no lo hace. Esta vez no, ahora sí lo hizo bien. ¿Qué está escrito en el barro? Su nombre. No podemos leerlo, pero lo podemos adivinar. Mira su cara. ¿Es una flor gozosa? ¿Radiante? ¿Sol reflejado en el agua? No le pido a la Virgen su abrigo, solo le pido que venga conmigo para carnavalear, 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 carnavalear. Escuchá
Escucha los próximos episodios de Prototipas en Radio Prisma. Vamos a conversar sobre temas cotidianos como los oficios, la música, el azar y muchos otros. Seguinos en Instagram, @prototipas. El diablo ha comprado hierba bendita, yo solo le robaré una chalita para carnaval.